Muy bien. Entonces, ¿cómo usamos el marco? ¿Sí? O de acuerdo a la literatura y a la teoría, ¿cómo nosotros podríamos implementar NIS en una organización? ¿Sí? No quiere decir que lo que vamos a revisar en este punto es la única manera de hacerlo, pero es una de las tantas maneras como nosotros podríamos llegar a implementar NIS en una organización, el Core Security Framework de NIS o el programa de ciberseguridad basado en los resultados eh, que sugiere el Core Security Framework. Bien. El marco está diseñado para complementar las operaciones empresariales y de seguridad cibernética existentes. Puede servir como base para un nuevo programa de seguridad cibernética o un mecanismo para mejorar la seguridad de un programa existente. El marco proporciona un medio para expresar los requisitos de seguridad cibernética a los socios empresariales y clientes y puede ayudar a identificar las brechas y las prácticas de seguridad cibernética de una organización. También proporciona un conjunto general de consideraciones y procesos para considerar las implicaciones de privacidad y libertades civiles en el contexto de un programa de seguridad cibernética. Bien. El marco como tal se puede aplicar a lo largo de las fases del ciclo de vida del plan: diseño, construcción, compra, implementación, operación y desmantelamiento. La fase del plan comienza el ciclo de cualquier sistema y sienta las bases para todo lo que sigue. Deben declararse, describirse consideraciones generales de ciberseguridad tan claramente como sea posible. El plan debe reconocer que esas consideraciones y requisitos probablemente evolucionarán durante el resto del ciclo de vida. Básicamente nosotros en NIS contamos con 7 pasos, los cuales pues tienen una entrada, ¿sí?, que está relacionada con la priorización y alcance, y van a tener una salida que va a ser la implementación de un plan de acción, ¿sí? Para llegar allá tenemos que seguir pues esta secuencia lógica de pasos. Un hito clave de la fase de diseño es la validación de las especificaciones de seguridad cibernética del sistema y validar que coincidan con las necesidades y la disposición de riesgo de la organización, como se captura en un perfil del marco. Los resultados de ciberseguridad deseados priorizados en un perfil objetivo deben incorporarse cuando el desarrollo del sistema durante la fase de construcción o cuando se va a comprar o externalizar el sistema durante la fase de compra o durante la fase de compra. Muy bien. Estos pasos que están viendo ustedes en pantalla, como tal, ilustran cómo una organización podría usar el marco para crear un nuevo programa de ciberseguridad o mejorar uno existente. Estos pasos deben repetirse según sea necesario para continuar, para mejorar continuamente la ciberseguridad de la organización. Ok. Acá todos están viendo la pantalla. Me preguntan si estoy proyectando algo. Se está proyectando una lámina con los 7 pasos de NIS. ¿Sí? ¿La estamos viendo todos? Ok. Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces, el primer paso que nosotros encontramos acá es el que está relacionado con la priorización y alcance. Nosotros, ¿qué hacemos en la priorización y alcance? ¿Sí? Cuando llegamos a una organización, básicamente eso es uno de los aspectos claves en el cual pues vamos a determinar cuáles son los objetivos empresariales. Lo primero que yo hago en una organización es conocer esta organización y bueno, usted como organización, ¿cuál es su objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es su misión y cuáles son esas prioridades que tiene como organización? ¿Sí? De esta manera, yo también puedo darle forma, ¿sí?, al ejercicio que voy a realizar de la implementación del programa o de la implementación del Core Security Framework en la organización, como le llamen. Algunas organizaciones le llaman, voy a implementar un programa de ciberseguridad basado en el Core Security Framework de NIST. Hay otros que llegan a vender esto como voy a implementar NIST en su organización, ¿sí? Digamos que comercialmente lo están vendiendo ahorita como voy a implementar NIST en su organización. Bien.
que al final del día pues terminan siendo la misma cosa. Listo. Con esa información, conociendo ya los objetivos, la misión, cuál es, hacia dónde va esa organización, ¿sí? La organización toma decisiones estratégicas con respecto a las implementaciones de seguridad cibernética y determina el alcance de los sistemas y activos que respaldan la línea o proceso comercial seleccionado. Se puede adaptar. Acá es clave determinar que no siempre ustedes en una organización, pues dependiendo, digamos que esta misión y estos objetivos que estén definidos dentro de la estrategia de la organización, nosotros podemos elegir ya sea un servicio, un proceso o una línea de negocio, ¿sí? En la cual pues vamos a abordar y la tomamos como alcance para iniciar con nuestro proceso de implementación. Ok. Se puede adaptar el marco para admitir las diferentes líneas de negocio y procesos dentro de una organización que pueden tener diferentes necesidades empresariales y la tolerancia al riesgo asociada. Las tolerancias de riesgo pueden reflejarse en un nivel de implementación objetivo, ¿sí? Y es algo de lo que habíamos conversado el día de ayer, de los niveles de implementación del marco. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hice? En este momento ya conocí la organización, ya sé cuáles son los deseos o cuáles son las expectativas, cuál es la misión de la organización, ya tengo el contexto de la organización, ¿sí? Paso seguido, cuando yo determino el alcance, ¿sí?, del programa de seguridad cibernética para la línea de negocio o proceso seleccionada, la organización identifica los sistemas y activos relacionados. Entonces, en el primer paso, ¿yo qué hice? ¿Cuál es la línea de negocio que voy a elegir acá? O sea, hablemos, por ejemplo, del banco. Cuando estamos hablando del banco CertiProf, estamos hablando de procesos transaccionales, de cuentas ahorros, cuentas corrientes, podemos hablar de procesos asociados a tarjetas de pago, ¿sí? Sin el hecho de que esto esté, de que haya implementar PCI o no PCI, pero tarjetas de pago es una línea de negocio dentro de mi banco y también lo puedo elegir para implementar NIS. Y ahorita se van a dar cuenta cómo vamos a poder correlacionar NIS y PCI DSS. Bien. Los requisitos reglamentarios, también vamos a tener en cuenta esos requisitos que le aplican, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos, bueno, las entidades financieras son reguladas, ¿sí?, por la Superintendencia Financiera de Colombia, y en este caso, pues nosotros también vamos a esa regulación que nos aplica, ¿sí? Y esto nos permite darle cierta orientación a nuestra implementación del programa de ciberseguridad o la implementación de NIS. La organización luego consulta las fuentes para identificar las amenazas y vulnerabilidades aplicables a estos sistemas y activos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué vamos a tener mapeadas estas amenazas y vulnerabilidades? Precisamente para llegar al punto del análisis de riesgo. Entonces, permítame, yo me voy a mover entre documentos para mostrarles ejemplos muy sencillos sobre pues cómo es el desarrollo del ejercicio, sin entrar en mayor detalle. Listo. Permítame un momento. Listo, muy bien. Espero ya estén viendo el documento. Entonces, por un momento revisemos este documento. Estábamos hablando de dos fases, ¿no? De la fase de la definición, de la priorización y el alcance, que es determinar qué es prioridad para mí como organización de acuerdo a los objetivos de negocio, ¿sí? De esta manera yo priorizo la línea de negocio que más me interese asegurar, ¿sí? O proteger, ¿sí?
dentro del marco del programa de ciberseguridad o de la implementación de NIS. Este es un ejemplo muy sencillo. Tenemos el banco Certiprof, ¿sí? Entonces, el contexto inicial para este banco es, el banco Certiprof está en el sector finanzas. ¿Cuál es su objetivo de negocio? El financiamiento de personas y empresas, las cuentas de ahorro y corriente. También emite tarjetas de pago, ¿sí? Tiene 14 procesos, tiene alrededor de 5.000 empleados, tiene estos portales web, ¿sí? Tiene sedes en Perú y Colombia. Su arquitectura es híbrida, ¿sí? Tiene activos on-premise, tiene servicios en cloud. Básicamente, ustedes llegan y conocen la compañía, reciben la retroalimentación sobre el contexto de la compañía y a qué se van a enfrentar, ¿sí? Y la organización como tal, qué desea priorizar. Por eso es que hacen especial énfasis en los objetivos de negocio o la misión de la organización. Sin esto no podemos arrancar. Muy bien. Entonces, después le decían a usted, después de que usted conoce la organización, ¿sí? Oriente, ¿sí? Oriente el ejercicio. Seleccione los activos que van a estar dentro de ese alcance, dentro de la línea de negocio que usted seleccionó de acuerdo a la priorización que realizó al inicio. Esta priorización no es la misma que se hace en el paso 6, ¿sí? En el paso 6 se prioriza la atención sobre las brechas identificadas para lograr de alguna manera victorias tempranas y hacer costo efectivo, pues este ejercicio, que eso es una de las premisas de NIS, ¿sí? NIS, según como lo dicta la misma organización de estándares, dice que él es costo efectivo, por eso es que resulta tan eficiente para las organizaciones. Muy bien, entonces tenemos el objetivo de negocio, vamos a elegir emisión de tarjetas de pago. Ya teníamos acá seleccionado el ejercicio. Lo priorizamos, es la línea de negocio que me interesa proteger en este momento. ¿Las puedo tomar todas? Sí. ¿El esfuerzo es mayor? Mucho mayor, ¿sí? Depende de la organización y depende de las inversiones y el esfuerzo que quiera realizar la organización. Por eso es importante priorizar. La priorización en NI se hace también en función del riesgo y eso lo vamos a encontrar ya en unos pasos posteriores. Priorización inicial relacionada completamente con el objetivo de negocio. Priorización paso 6 en función del riesgo. Muy bien. Entonces, acá encontramos, por ejemplo, tenemos asociado a las tarjetas de pago, vamos a tener diferentes componentes. ¿Qué componentes vamos a tener? Vamos a tener mi AS400, ¿sí? Que es el sistema core de la organización. Es el sistema en donde yo realizo una serie de procesos que están relacionados con los procesos de emisión de tarjetas. Tengo una base de datos, quizás con los datos de las tarjetas de pago. Y tengo una caja criptográfica, que es donde están los códigos de verificación de las tarjetas y las claves, etcétera, ¿sí? Pero no me quedo solo con estos componentes, porque es que para llegar a estos componentes, básicamente yo tengo acá quizás algún tipo de switch. Tengo también un dispositivo de seguridad perimetral. Tengo un administrador que llega a nuestros componentes, ¿sí? Y tengo de pronto una conexión con algún tercero que me permite llegar a la oficina en donde se realiza la impresión del plástico de la tarjeta de pago. Entonces son diferentes activos, ¿sí? Dentro de la organización. Llámense activos, llámense componentes, llámense contenedores de información que tenemos involucrados en este ejercicio. Entonces, de esta manera yo lo oriento, ¿sí? Entonces, acá yo ya estoy realizando la orientación de mi implementación de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es clave para realizar esta orientación? Pues básicamente conocer el flujo de datos y conocer el inventario de los componentes de la organización, así como los activos de información que yo tengo dentro de mi organización, ¿cierto? Entonces, mi activo de información son los datos de la tarjeta de pago. Mi activo de información son los datos de las cuentas de ahorro y los saldos de las cuentas de ahorro que yo tengo también en el AS400, o mi activo de información es cualquier dato de valor
para la organización. Entonces, esto va relacionado con la línea de negocio que yo elegí inicialmente. Las amenazas, me decían, bueno, usted también tiene que revisar las amenazas. Listo. Las amenazas también las voy a validar. Entonces, fuga de información, cualquier tipo de compromiso que puedan recibir los datos ya sean de las cuentas de ahorro, ya sean de las tarjetas de pago, para no quedarnos ahí. La normativa aplicable, la circular la 033, que es la última circular que tenemos acá, o en cada uno de sus países. Ustedes, yo sé que tienen entes reguladores para los diferentes sectores, ¿sí? En este caso, estamos hablando del financiero, y ya lo vamos a mirar en otro ejercicio, cómo nosotros podemos traer toda esa regulación y alimentar de alguna manera las subcategorías del Core Security Framework de la ANIS. Bien. Después de eso, nosotros determinamos simplemente cuáles son esos activos organizacionales que me interesa proteger, ¿sí? Evaluamos también si tenemos activos personales. Esto está relacionado con la 27.032, estos puntos, pero ¿por qué yo hago énfasis? ¿Sí? Nosotros, dentro de la orientación, tenemos que determinar cuáles son esos componentes o cuáles son esos activos, ¿sí? Precisamente, que vamos a mapear dentro del paso orientar en NIS. Bien, volvemos a la presentación. Listo. Entonces, después de haber de haber orientado nuestro ejercicio de implementación de NIS, nosotros ya vamos a crear un perfil actual. Y entonces ustedes decían ayer, el perfil actual básicamente es el ASIS, el cómo estoy hoy. La organización desarrolla un perfil actual en el que indica qué resultados de categoría y subcategoría del núcleo del marco se están logrando actualmente. Si se logra parcialmente un resultado, tomar nota de este hecho ayudará a respaldar los pasos posteriores al proporcionar información de referencia, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué ejercicio voy a realizar yo? Normalmente, y vamos a pasar acá por el Core Security Framework ahora. En un momento, cambiamos de pantalla. Listo, creo que allá lo están viendo. Entonces, este es el Core Security Framework, el archivo que se descarga directamente del portal web de NIS, ¿sí? Básicamente acá tiene las 5 funciones, tiene las 24 categorías, tiene las 108 subcategorías y tiene las referencias informativas. O sea, esto como tal es el Core Security Framework en crudo, ¿sí? Es lo que ustedes descargan. Pero entonces nos dicen, bueno, acá le estamos entregando a usted una herramienta para que haga un ejercicio interesante. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer una a una de las 108 subcategorías o resultados del Core Security Framework, no es que sean tan puntuales y en algunos casos ni siquiera son tan detallados, ¿sí? Entonces, el mismo Core Security Framework nos dice, bueno, nosotros somos flexibles. Si usted decide incluir más subcategorías, por ejemplo, resulta conveniente. Entonces, vamos a revisar ahora otro archivo. Este ya es un ejercicio un poco más maduro, realizado precisamente para una entidad financiera. Déjenme en un momento, ya lo abrimos. Acá está. Listo. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Acá nos encontramos ya con un ejercicio más maduro de lo que es el Core Security Framework, ¿sí? Pero ha sido complementado con unas subcategorías adicionales, ¿sí? Que están relacionadas con la normativa internacional de los servicios financieros. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
van a haber muchas más categorías y subcategorías de lo que ten en el archivo en crudo, ¿sí? Y acá él está haciendo el mapping contra algo que se llama Financial Services Reference. ¿Listo? Entonces acá ustedes encuentran que tienen sus referencias informativas naturales del Core Security Framework versión 1.1, pero también se van a encontrar con una serie de normativas internacionales aplicables para el sector financiero, ¿sí? Entonces, muy seguramente hay algunas, por ejemplo estas, que, que están por fuera de o que no están mapeadas en el archivo original, pero que sí son necesarias para hacer un ejercicio detallado de, de validación de resultados de cara al cumplimiento de NIS. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio del sector financiero. Y asimismo, si ustedes trabajan con el sector, no sé, el sector de los hidrocarburos, el sector energético, cualquier otro tipo de sector, van a encontrar unas normativas que le aplican dentro de cada uno de sus países con las que ustedes pueden complementar este ejercicio dentro de NIS. Entonces, ¿qué se gana con eso? Lo que se gana con eso es darle mayor peso, ¿sí?, al ejercicio que ustedes están realizando y que quede mucho más completo. Porque acá el objetivo de nosotros en la ciberseguridad básicamente es identificar esas posibles brechas o esas debilidades que tengamos o esos riesgos, ¿sí? Y pues controlarlos, ¿no? Y mitigar esos riesgos. Entonces, obviamente hay varias normativas que apalancan o que contemplan riesgos adicionales que quizás nosotros no tenemos mapeados en el archivo original del Core Security Framework de NIST. De aquí a la flexibilidad que ellos ofrecen. Muy bien. Listo. Entonces, estábamos hablando del perfil actual. Vamos a saltar a otro componente que tenemos acá. Hay diferentes maneras de hacer este ejercicio. Ustedes pueden hacer el ejercicio de determinación del perfil actual, ya sea en función de un porcentaje, qué tan lejos estoy del cumplimiento, o en función de un sí o un no, o un parcialmente. Les voy a mostrar dos ejemplos. ¿Listo? En un momento ya abrimos el archivo. Listo. Por ejemplo, en este ejercicio, acá vamos a tener dos momentos. Vamos a tener en el momento del sí o el no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con los dispositivos físicos, ¿sí? Eh, y están inventariados. Entonces, ustedes van a decir si está, no es aplicable o tengo una respuesta alternativa que puede ser parcial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si ustedes comparan las referencias informativas, básicamente estas referencias informativas son las mismas que ustedes encuentran en el Core Security Framework de NIST, ¿sí? Digamos que esto es una de las maneras de hacerlo. ¿Los flujos de comunicaciones de la organización los tiene mapeados? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no es aplicable? Entonces, de igual manera, usted revisa los detalles cuando ustedes estén validando, ¿sí?, o estén realizando este ejercicio de gap análisis o estén estableciendo el perfil actual de la organización, también ustedes tienen unas preguntas acá. La organización tiene autorizada y documentada la interconexión de la compañía, ¿sí?, con los propietarios de los sistemas de la información. La organización tiene mapeados todos los flujos de datos. ¿Y de dónde sale esto? De la 800-53, revisión 4, hoy estamos en la 5 si no estoy mal, y el Cyber Security Framework.
Eso por un lado. Ya les voy a mostrar otro ejemplo de cómo lo podemos manejar también. Un momento que este lo tengo que abrir. Muy bien. Y ahora tenemos esta versión, una versión mucho más sencilla en la cual encontramos la misma información. ¿Qué información encontramos acá? Acá encontramos dentro de la función identificar, ¿sí? Nos está hablando de la categoría de gestión de activos y nos pregunta o nos dice, ¿los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización están inventariados? Lo puedo tomar como un sí o un no, o determino que en el perfil actual no tengo inventarios y el hecho de no tener inventarios en mi organización para mí es un cero, ¿sí? Bien. Después de la creación de ese perfil actual, ¿sí? De determinar en qué estamos hoy, cuál es el estado de mis componentes, por ejemplo. ¿Usted tiene sistema antivirus desplegado en todos sus componentes? ¿Sí o no? O parcialmente, o mi respuesta alternativa es que solamente 70 equipos de 100 tienen antivirus, o puedo decir, estoy en un 70%. Depende cómo ustedes lo quieran manejar. Y ese mismo ejercicio lo realizan para todos los activos de la organización. Bueno, para todos los activos que ustedes hayan tomado, ¿sí? Dentro del paso orientación y dentro de la línea de negocio o el proceso que hayan tomado en alcance. Ese es el ejercicio real. ¿Qué sucede acá? Después de haber identificado cuál es el estado actual, de tener ya sus componentes, ustedes proceden a hacer ese análisis de riesgos. ¿Listo? Entonces yo ya identifiqué cómo está cada uno de mis componentes, ya tengo claramente identificado pues el estado, por ejemplo, de la... Acá en NIS manejamos dos conceptos que es uno la gestión transversal y la otra pues es el componente en específico, ¿no? Entonces, en la gestión transversal estoy en tal porcentaje, o si está el resultado, no está el resultado, si está el resultado, o de cara al específico, al más técnico, el AS400 no evidencia este resultado de ciberseguridad relacionado acá en la NIS, por ejemplo. Entonces ya ustedes tienen los activos, ya todos ustedes tienen... han identificado también las amenazas previamente, ¿sí? Ahora ya tenemos que pasar a esa fase del análisis de riesgo, a identificar esos posibles riesgos que pueden llegar a afectar esos contenedores de información que ustedes han identificado dentro del paso de orientación, ¿sí? Entonces, como ustedes en el perfil actual ya saben que evidentemente hay una ausencia de algún resultado, ¿sí? O de alguna subcategoría, es decir, estamos descubiertos en el análisis de riesgo ustedes van a tomar eso en cuenta. Y ahí es cuando determinan realmente en qué punto estamos. Listo. Entonces, permítame, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo acá. Listo. Ahí están viendo la pantalla, sí. Listo. Bien. Por ejemplo, ustedes lo primero que realizan dentro de su organización, básicamente, es una valoración de activos. Acá está sin el nivel de detalle que nosotros normalmente realizamos estos ejercicios de,
de valoración de activos, pero hay algo que nos permite determinar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su activo? El activo al cual está haciendo referencia y el cual yo tengo ya incluido dentro de mi alcance es el AS400. Corresponde a un activo organizacional, ¿sí? Y de cara a la confidencialidad, integridad o disponibilidad, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de impacto que me generaría si tuviera un compromiso en cualquiera de estas tres dimensiones? Entonces yo digo, no, si es mi AS400, el sistema core de mi organización, pues es alto, confidencialidad porque tengo datos de tarjeta viente, datos personales de clientes de mi banco. La integridad claramente es alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que al momento que alguien afecte la integridad de un dato dentro de la S400, fácilmente puede cambiar un saldo de tener, no sé, $500 a tener $500.000, ¿sí? Y la disponibilidad, pues es mi sistema core, toda la carga transaccional la recibe este sistema y si este sistema se ve impactado, pues básicamente va a ser grave o va a ser bastante serio para mi organización. Eso de cara a la valoración de activos. Claramente, el hecho de tener una medida de criticidad importante, ¿sí? Pues va a determinar que este activo es de alto valor para la organización, ¿sí? Cuando me refiero a activo, pues, en algunos casos le llaman contenedor, ¿sí? Componente del sistema, ¿sí? Entonces es para tenerlo en cuenta. Después de haber hecho la valoración de activos y saber cuánto vale cada componente del sistema para mi organización, ahí es cuando paso ya a hacer el otro ejercicio de identificar pues esa serie de amenazas que podrían llegar a afectar la información contenida dentro de ese activo o al mismo contenedor. Ya tenemos la fuga de información, introducción de información falsa, alteración de la información, corrupción de la información, destrucción de la información, interceptación de la información, ¿sí? Tenemos una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y tenemos un nivel de impacto. Entonces, esto nos determina al final del día, pues, cuál es el nivel de riesgo que tendríamos para ese activo. Como les digo, es un ejercicio bastante básico, de pronto para que entendamos el concepto, que al final del día yo, ¿qué es lo que tomo en NIS? Tomo este resultado que está por acá y este resultado es el que me va a permitir a mí en el paso número 6 hacer la priorización de mis activos. ¿Listo? O la priorización en la ejecución de las acciones para mitigar los riesgos dentro de mis componentes de seguridad o contenedores o activos. Bien, sigamos. Paso seguido, después de tener un análisis de riesgos y tener los resultados de este análisis de riesgos, ¿qué hago yo? Yo procedo a definir o determinar ese perfil objetivo. Y vamos a volver nuevamente a este archivo. Entonces, el perfil objetivo. Nosotros ya habíamos determinado un perfil actual de cumplimiento, ahora vamos al perfil objetivo. Entonces, yo quiero tener las plataformas de software y aplicaciones inventariadas. Sí, hoy solamente tengo el 20% y además está desactualizado. Quiero llegar a un 60% en el primer año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la brecha que hay acá? Pues básicamente tendría que recorrer un camino de un 40% para llegar a ese 60%. Ese es el ejercicio que al final del día nosotros determinamos. Entonces, un concepto importante es el de brecha, ¿cierto? Entonces, acá yo hago mi definición de todos los perfiles objetivos que quiero de acuerdo a los resultados por subcategoría que yo haya seleccionado. ¿Sí? Entonces, miremos uno por acá.
Se identifican y se prioriza la respuesta al riesgo. Entonces, ¿cómo estoy de cara a la gestión de riesgo en mi organización? No, hoy estoy en un nivel 1 de implementación, o estoy en nivel 3, estoy bien. Entonces, quizás la brecha que yo vaya a tener acá sea mucho menor, quizás sea un 50 versus un 80 al cual quiero llegar al final de año. Y en cada uno de los ejercicios y subcategorías yo me tomo el trabajo de validar, ¿sí? Y de acuerdo a las necesidades de negocio, ¿sí? A dónde quiero llegar y cómo quiero estar. No es imperativo al primer año cumplir a un 100%, ¿sí? Dependiendo del tipo de organización, del tamaño y del alcance definido dentro de la organización, uno prioriza actividades, ¿sí? Eh, para lograrlas ya sea al primer año, segundo año o tercer año. Y esto también es relativo, ¿sí? A los niveles de implementación del marco que está asociado a los ejercicios de gestión del riesgo. Bien. Acá, después de haber identificado mi perfil objetivo, ahora sí me voy al análisis y a la priorización de brechas. ¿Listo? Entonces, la organización compara el perfil actual y el perfil objetivo para determinar las brechas. A continuación, se crea un plan de acción priorizado para abordar las brechas que reflejan los impulsores, los costos y los beneficios y los riesgos de la misión para lograr los resultados del perfil objetivo. Luego, la organización determina los recursos necesarios para abordar las brechas que incluyen los fondos y la fuerza laboral y el uso de perfiles. De esta manera, alienta a la organización a tomar decisiones informadas sobre las actividades de seguridad cibernética que respaldan la gestión de riesgos y permite a la organización realizar mejoras específicas y rentables. ¿Qué sucede acá? Acá es sumamente importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo el análisis gap, también vamos a tener en cuenta el riesgo, ¿sí? Entonces el riesgo de no tener inventarios posiblemente sea bajo, ¿sí? Entonces esto también me va a ayudar a determinar la prioridad de atención a la acción que yo debo realizar en cada uno de estos puntos. ¿Listo? Ok, perfecto. Mm, Listo. Entonces, normalmente, y como les digo, a un alto nivel, ese es el ejercicio del análisis de brechas que puede uno llegar a realizar en una organización. Posteriormente, pues uno también realiza claramente sus actividades de determinación de cómo estoy hoy, ¿sí? Y cómo quiero estar y ese camino que tengo que recorrer, lo podemos tomar. Basado en las funciones del marco: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, ¿sí? Y tenemos también, pues, matrices detalladas de cuáles son los esfuerzos que debemos realizar para poder lograr llegar allá. ¿Listo? Muy bien. Adicional a esto, eh, cuando nosotros ya hemos determinado cuál es el ejercicio que debemos hacer y cuáles son las actividades que debemos realizar para lograr estos resultados, tenemos que generar un plan de acción, claramente, ¿sí? Y es una serie de actividades para lograr para lograr la implementación de este programa y lograr esos resultados que nosotros habíamos determinado desde el inicio. Déjenme les muestro acá un documento. Listo. Por ejemplo, nos encontramos con este. Este es un documento también en donde se puede encontrar, ¿sí?, una planeación a modo de ejemplo de cuáles son los esfuerzos que hay que realizar, cuáles son los presupuestos que año a año hay que invertir,
¿sí? Para lograr de la implementación de determinadas actividades. Entonces acá nos hablábamos de gestión de activos, ¿sí? Acá estábamos hablando de que tenemos que implementar, por ejemplo, para inventarios una CMDB, sistema CMDB, vamos a tener que implementar un Vulnerability Scanner, vamos a tener que comprar vicio, vamos a implementar un CASB, ¿sí? Y son una cantidad de cifras o de valores que debemos presupuestar año a año para lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces también nos encontramos con el nivel del proceso, o sea, ¿se tiene proceso o no se tiene proceso? Ok, está estandarizado, medido, inconsistente, no hay nada, ¿sí? Y esto está relacionado con, por ejemplo, la categoría que ya habíamos venido revisando en el análisis GAP, que está relacionada con dispositivos físicos y sistemas dentro de la organización están inventariados. Bien. Acá nos hablan también que si los sistemas de información externa están catalogados o son catalogados, ¿sí? Diferentes tópicos que los vamos a abordar con estas acciones. ¿Qué sucede después? Nivel de automatización, parcial, full, ninguno. El valor del proceso el 30%, valor de la política el 5%, valor de la documentación 10%, valor de la automatización 5%. El score de madurez el 50%. ¿Sí? Acá le dan unos niveles de madurez que también se pueden determinar en algún momento. Y los planes de acción para los diferentes años, que esto al final del día es lo que terminan implementando en el paso número 7, ¿sí? ¿Y qué es lo que le vende uno a la dirección cuando se hace un ejercicio de este tipo? Básicamente le llega uno con esto: señores dirección, señores responsables del negocio, para lograr mitigar de alguna manera los riesgos, ¿sí? Identificados de cara a la ciberseguridad de nuestra organización, tenemos que realizar una serie de acciones que requieren X presupuesto, ¿sí? Y requieren tanto esfuerzo, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno saca y empieza a comentar de alguna manera y dice, bueno, con esto le va a reducir ese riesgo reputacional o ese impacto reputacional que se podría generar, ese impacto legal que se podría generar, ese, lo que sea. El impacto que ustedes se imaginen con el objetivo de que le quede claro a negocio, ¿sí? Que definitivamente es importante realizar la inversión, porque todo se resume a eso, ¿no? Nosotros en ciberseguridad hacemos un ejercicio bastante interesante en el cual determinamos una serie de actividades para lograr unos resultados y unos objetivos, ¿sí? Pero cuando llegamos a negocio, ¿por qué debo hacer esa inversión? ¿Sí? ¿Y cuál es mi ROI o cuál es mi ROSI hablando de seguridad de la información? Entonces es clave que lo tengamos en cuenta. Diferentes planes de acción. Listo, normalmente estos salen unos casos de negocio que son los que le vendemos a las organizaciones o a las cabezas del negocio, ¿sí? Con el objetivo de que nos aprueben. Acá tienen diferentes ejercicios. Muy bien. Bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Este es el proceso que uno realiza cuando está implementando NIS, ¿sí? Obviamente el curso de 16 horas se revisa con un mayor detalle, punto a punto, se revisan todos los temas, ¿sí? Pero básicamente esto es lo que traíamos para la sesión de hoy. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto, ¿sí? Ese Sí, una consulta, archivito. buenas noches. Ah, buenas Era para noches. saber si nos pudieras compartir lo que son los dos últimos Excel que presentaste sobre el GAPS. Y Ok. Esos Excel se comparten pues para las personas que adquieran el voucher, eso va en un paquete que se entrega de varios documentos dentro del paquete del voucher, ¿sí? Esto sí, digamos que no los tenemos disponibles para esta sesión, pero se entregan es con el paquete del voucher.
Todas las herramientas que están viendo acá se entregan con ese paquete. Ah, ok, la aplicación también, ¿no? Esa aplicación que está interactuando También, con el checklist, ¿no? todo se descarga ahí en el Drive para que lo revisen y otra serie de documentos que tenemos ahí dispuestos, ¿sí? Básicamente son las dos maneras de hacer el ejercicio que nosotros tenemos dispuestas. La número uno, pues es hacerlo en un Excel. Básicamente este Excel no tiene ninguna complejidad, es el mismo Core Security Framework de NIST, que se tradujo al español, ¿sí? Este fue obtenido también fue obtenido de una fuente libre de internet, ¿sí? Y se utiliza, nosotros tenemos varios formatos de este tipo, pero es el Core Security Framework con una traducción al español. Eso es lo único que es este primer documento. Segundo documento o segundo archivo. Este software es podemos tomar, digamos, lo podemos tomar como referencia, pero no funciona a completitud para realizar el ejercicio. ¿Por qué? Porque este estaba basado en una versión 1.0. Ni estando nosotros hoy en la 1.1, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es eh, personalizar este software basado en los controles de la NIS 800-53. ¿Sí? Eso sí lo podemos hacer para darle la forma a lo que necesitamos hoy día para atender las necesidades de ciberseguridad. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Después de este curso, ¿cuándo abrirá el curso de 16 horas? Pensamos que para el otro mes volvemos a tener un curso de 16 horas, ¿sí? Digamos que este mes, pues la idea era entregar este curso gratuito también pues para compartir algo de lo que nosotros hacemos con las personas. Muy bien. Algunas de las causas más comunes de violación de datos: credenciales débiles o robo de contraseñas, puertas traseras, vulnerabilidades de aplicaciones, software malicioso, ingeniería social, demasiados permisos, ¿sí? Amenazas internas, configuración incorrecta y errores de usuarios. Muy bien. Listo. Pregunta Rafael, buenas noches. Consulta, la diferencia de NICE y NIS, ¿cuál es? Ok, que NICE está orientado a la fuerza laboral de ciberseguridad, ¿sí? Que son todos los roles y perfiles dentro de la ciberseguridad. Eso es NICE. NIS, Core Security Framework, está orientado hacia la ciberseguridad y a lograr una serie de resultados dentro de la ciberseguridad, ¿sí? Basado en 108 subcategorías que pueden ser más por su flexibilidad y nos permite generar o apalancar programas de ciberseguridad dentro de nuestras organizaciones. Listo, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta adicional de lo que acabamos de revisar. Pues esto era el punto que queríamos presentarles de NIS. De pronto acá les voy a compartir un material que sí tiene encargado ahorita en el Drive, que está relacionado con el Traffic Light Protocol, que era el que les había comentado que había salido de FIRS. Este es un documento que estamos tomando de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es un documento público, es fuente abierta, fue socializado con todas las partes interesadas y entidades financieras, ¿sí? En el cual nos presentan el protocolo de transferencia de información o Traffic Light Protocol, ¿sí? El protocolo TLP o protocolo de semaforización, por sus siglas en inglés, es un conjunto de designaciones diseñadas para facilitar la identificación del tipo de información que va a compartir y comunicar la audiencia, a la audiencia o receptores, sobre las limitaciones en la difusión de la misma. Este protocolo fue diseñado inicialmente para fomentar un mejor intercambio de información sensible, pero no clasificada, en el ámbito de la seguridad de la información. En la gestión de incidentes está definido para indicar cuál sensible es la información sobre ciberseguridad que va a ser compartida, facilitando la colaboración con otras entidades u organizaciones a nivel nacional e internacional. ¿Listo? Entonces, de acá, ¿qué es importante?
que esto no es que lo haya emitido, el protocolo como tal no es de la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia lo adoptó, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros en todos los países? Pues básicamente llevarlo, presentarlo, ¿sí? Y es una muy buena herramienta para compartir información, ya que como ustedes se dieron cuenta, dentro de NIS, por ejemplo, la tercera dimensión dentro de la implementación del marco hace relación directa al hecho de compartir la información con los socios o con la comunidad. Entonces, tenemos el semáforo rojo, que es de no divulgación o restringido solo a participantes, ¿sí? Solo se distribuye con personas en concreto. No pueden compartir la información con ninguna de las partes fuera del intercambio, reunión o conversación específica, ¿sí? El amarillo, la divulgación es limitada, restringida a los participantes y organizaciones. Los destinatarios solo pueden compartir información con miembros de su propia organización y con clientes que necesiten conocer la información para protegerse o evitar daños mayores. Y el verde, la divulgación es limitada, restringida a la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando yo de pronto socializo con la comunidad del sector financiero, con el FIRS, con el MIS, de que hay una nueva amenaza, identifique algún tipo de amenaza, ahí lo puedo socializar. Los destinatarios pueden compartir información con pares y organizaciones asociadas dentro de su sector o comunidad, pero no por medio de canales de acceso público. Esto ya lo tienen ustedes en el Drive. Básicamente este es el ejemplo de cómo se debería utilizar, etiquetar cada uno de los correos con el TLP que sea, ¿sí? En los documentos también lleva la etiqueta del TLP. Y pues define también los colores que se deben utilizar y todo lo relacionado con el protocolo. ¿En dónde encuentran eso? En el FIRS. ¿Listo? Ahí encuentran el Traffic Light Protocol. ¿Qué otro documento les quería presentar el día de hoy? Es que quería presentar un documento relacionado con cómo es el mapping que hace NIS con PCI DSS. Este documento también lo tienen ustedes cargado en el Drive. ¿Listo? Entonces, este documento se relaciona sobre todo para las entidades que son PCI Compliance o quienes están en proceso de implementación de PCI o quienes ya tienen PCI DSS y deciden también adoptar dentro de su programa de ciberseguridad el NIST Core Security Framework. Entonces, pueden pasar las dos cosas. Escenario 1, yo ya tengo PCI, pero pues quiero implementar mi programa de ciberseguridad en función de NIST. Pues básicamente este es el mapping, ¿sí? Si ustedes van y revisan el estándar, todos estos puntos están relacionados tanto con inventarios de las tecnologías, de los servicios, de los componentes físicos, ¿sí? Las mismas políticas que están asociadas a estos inventarios. Entonces, ustedes encuentran acá del mapping de una a una, pues todas las subcategorías que se tienen dentro de NIS y cómo aplican para el PCI DSS. ¿Listo? El escenario 2 es que ustedes ya tengan NIS o ya tengan unos ejercicios realizados con NIS o un programa de ciberseguridad implementado en función de NIS y deseen implementar PCI DSS. Entonces ustedes dicen, no, pero si con NIS yo ya hice esto, a mirar si ya tengo algún tipo de resultado adelantado, pues para que el esfuerzo con PCI DSS sea menor. También puede pasar. O sea, son esos dos momentos que ustedes van a encontrar. Listo. Revisemos a ver qué más tenemos por acá. Este es un documento también interesante que ya lo tienen ahí en el Drive,
que es relacionado con cada uno de los controles que nos trae la NIS 800-53 revisión 5. Listo, muchas veces nosotros nos preguntamos, venga, ¿y qué control me aplica para determinado riesgo o determinado componente, ¿sí? O determinado escenario? Entonces ustedes tienen acá uno a uno los controles que dentro del ámbito de la ciberseguridad podrían llegar a tomar con su respectiva descripción, ¿sí? Entonces también es interesante que en el ejercicio de la implementación del programa de ciberseguridad en su organización, ustedes lo tengan como una herramienta de consulta casi que obligada, que es la NIS 800-53 revisión 5. ¿Listo? Sí, básicamente es eso. ¿Con qué más nos encontramos? Para cuando estamos hablando también de activos, de componentes en nube, les hablaba hace un momento, que hoy por hoy, pues las entidades no son lo suficientemente maduras para darle atención. Pues también nos encontramos con literatura relacionada, bueno, y dependiendo del componente, yo qué debería, pues qué control debería implementar. Recordemos que nube no es solamente que tengamos un componente tal cual como lo tenemos on-premise con los controles on-premise y ya. No, Nube tiene una serie de servicios que nos apalancan el cumplimiento de las diferentes funciones de NIS, ¿sí? Por ejemplo, en la función identificar. Entonces nosotros tenemos el mismo CloudTrail y CloudWatch que nos traen los logs, nos dan a dar una luz de cómo estamos. El AWS Resource Tagging, pueden relacionar de pronto los inventarios a alguna otra serie de características de los componentes que tenemos en nube, ¿sí? El Cloud Deployment Manager, diferentes servicios que tenemos en las nubes, ya sea de Google, Azure, AWS, Alibaba, bueno, todas las nubes que tenemos actualmente, pues disponen de una serie de servicios precisamente para nosotros llevar al plano del cumplimiento o lograr los resultados que nos propone NIS, ¿sí? Entonces eso es también para que lo tengan un poco en cuenta. Por ejemplo, de control de acceso. Yo no solamente tengo la autenticación que me da la instancia que tengo en la nube o la VPS que tengo allá instalada, ¿sí? Yo también tengo un Single Sign-On para proteger mis componentes en nube, el AWS Directory Services o el Active Directory de Azure, ¿sí? Diferentes tipos de componentes que yo tengo o de servicios que me proveen las nubes para apalancar este cumplimiento. Muy bien. Y permítanme, yo hago una revisión acá. Si tenemos acceso a un documento, el cual también les va a esclarecer un poco a ustedes el punto de por qué niveles de implementación en el marco y qué podríamos de pronto relacionar con niveles de madurez para el mismo marco. Denme un minuto, lo busco. Este está...
Listo. El día de ayer nosotros hablábamos de unos niveles de implementación del marco, ¿cierto? Que estaban en función de, de la gestión del riesgo, ¿sí? Así como de la integración del sistema de gestión de riesgo en la organización y de las actividades que se estaban realizando de comunicación. Entonces eso nos daba 4 niveles, desde parcial hasta adaptativo o adaptable. ¿Listo? Esos son los niveles de implementación del marco, pero hay maneras, porque muchas veces uno llega a la organización y dice, bueno, usted o el gerente, el CISO, el CEO de la organización, le va a preguntar, o el mismo negocio dice, pero yo cómo estoy de cara a NIS, cuénteme, ¿sí? Y no le voy a decir, no, es que usted está parcial o está adaptativo, está repetible, informado, no, porque no nos va a entender, muy seguramente. Entonces, determinaron una manera para calcular, ¿sí? En función de cada una de las categorías, si se dan cuenta, el gap análisis iba basado en las funciones, este está basado en cada una de las categorías y dice, y tiene 2 dimensiones. Tiene la parte de la política, que es algo documental, y la parte de la práctica, que ya es un concepto más técnico. Entonces, él dentro de cada una de las 5 funciones tiene sus 24 categorías y determina, bueno, usted hoy por hoy, ¿sí? Está a un 3% en políticas, el objetivo es que esté a un 3%, ¿sí? Y básicamente en la práctica usted solamente está a un 2.7%. Por ejemplo, ¿qué nos pide acá? Pues que esté definido, ¿sí? Ese es como el umbral que él determina, siendo un 5 óptimo, siendo un 4 administrado, ¿sí? Esa es, digamos que una de las maneras como nosotros podríamos representar gráficamente el estado de la implementación de NIS en una organización. Acá nos presenta los diferentes niveles de madurez. Muy bien. ¿Listo? Entonces, digamos que en inicial el proceso no existe y en definido nos dice, por ejemplo, que hay un proceso formal que está documentado, que la evidencia puede ser proveída, ¿sí? Y la política y los estándares existen con la aprobación formal de la gerencia. Entonces, es para tenerlo en cuenta, pues la diferencia entre niveles de implementación del marco a niveles de madurez o madurez del Core Security Framework de la NIS. Muy bien. Entonces, eso era lo que nosotros les queríamos contar de NIS, como tal, del Core Security Framework. Hicimos ya un recorrido por todos los pasos para lograr la implementación de un programa de ciberseguridad basado en el Core Security Framework de la NIS. Si tienen alguna consulta de cada uno de esos pasos que vimos, pues es importante que la comenten de una vez. El examen, a ese nivel de detalle, no les van a salir esas preguntas. Como les indicamos al inicio, pues son preguntas de selección múltiple, ¿sí? En las cuales le van a preguntar, por ejemplo, los tiers caracterizan las prácticas de una organización en un rango desde, ¿sí? Cuando hablan de tiers, son esos niveles, desde parcial hasta adaptativo, sí, esa es la respuesta. Desde inicial hasta avanzado, no, desde estándar hasta final, no, desde inicial hasta final. Ese es el tipo de preguntas que les van a salir, que igual mañana las vamos a revisar a detalle, ¿sí? Que la idea es hacer un ejercicio de preguntas-respuestas con 25 preguntas de las que normalmente salen en el examen. Bien. Para cumplir también con uno de los objetivos de estas sesiones, que son que ustedes queden muy bien preparados para presentar el examen de certificación de CertiProf. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Algún tipo de inquietud? ¿O continuamos con las preguntas habituales del día? Después de esto, ¿cómo nos contactamos para poder conseguir el voucher del examen? Listo, muy bien. Entonces acá les estoy escribiendo info@cyberproc
¿sí? info@cyberproc.com. Ahí pueden escribir un correo, pueden enviar un correo simplemente indicando que están interesados en adquirir el voucher. Ahí les vamos a responder pues con los datos relacionados que van a recibir con este voucher, claramente toda la documentación que hemos revisado en estas sesiones, y van a recibir también una serie de 60 preguntas y respuestas tomadas básicamente de la experiencia que hemos tenido pues en los ejercicios, ¿sí? En más de casi 2 años realizando estos ejercicios, entonces ahí tenemos varias preguntas, un banco de preguntas importante. ¿Qué es lo que sucede? Que el examen ocasionalmente cambia, por lo menos ahorita han fortalecido las preguntas relacionadas con NICE, y anteriormente nosotros no le hacíamos tanto énfasis a NICE como lo hacemos hoy. Por eso es importante que ustedes tengan claro, ¿sí?, todo lo que se vio en NICE. Y si van a mirar el material del estudiante, tiene un capítulo dedicado completamente a NICE. ¿Listo? El costo del voucher son $99, ¿vale? $99 incluye todo lo que ya les comenté. Entonces es todo el material, el voucher, tienen 2 intentos para presentar el examen, ¿sí? Y tienen el banco de las 60 preguntas también para que estudien y practiquen. Y con esas 60 preguntas, ¿hay un porcentaje de garantización de pasar el examen o hay otras Listo. preguntas más? Te puedo decir que las personas que han presentado el examen con nosotros han superado, digamos que tenemos una tasa de efectividad en ese examen al primer intento del 98%, ¿sí? Eso quiere decir que por cada 100 personas que han presentado el examen con nosotros, solamente 2 personas han pedido segundo intento. Y en el segundo intento, pues claramente lo han superado, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque pues siempre que se va a pedir un segundo intento, las personas nos requieren a nosotros, o sea, tiene que ser por intermedio del partner que se les entregue el segundo intento de presentación del examen. Por eso es que la garantía es esa, de que las cifras son así de claras. De 100 personas que hayan presentado el examen, solamente tenemos una tasa del 2% que ha tenido que repetir este examen. Es así. ¿Cuánto tiempo se tiene para rendir el examen? 1 año, pero la recomendación de nosotros es que sea de 2 a 3 meses. ¿Por qué de 2 a 3 meses? Porque, seamos sinceros, después de 6 meses a uno se le olvida lo que vio en una clase. Afortunadamente, quedaron grabadas las memorias y ustedes tienen toda la documentación. Entonces, en cualquier momento van y entran a ver los videos y se van a encontrar con la información para que les aclare las dudas. Es lo único, ¿sí? Pero digamos que en las clases que no que no queda un registro, que no hay algún tipo de grabación, pues es complicado. Pero sí, el examen es sencillo. Estudiando juiciosos, leyendo toda la documentación, se puede presentar quizás al mes. Hay gente que lo presenta la siguiente semana de que se hizo el curso, porque tienen el espacio, revisan el material, juiciosamente hacen la revisión de las preguntas y respuestas y lo superan. Listo. El curso de 16 horas, ¿cuál es el costo? Habitualmente lo tenemos en $149. En algún momento se hizo un descuento para que quedara en $134, ¿sí? Pero creo que vuelve a estar en $149. Eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Bien. Buenas noches, qué pena. ¿Hasta cuándo está el voucher por $99 disponible? Con nosotros lo tienes disponible por, por lo que sé, por los siguientes 2 meses va a estar disponible a ese precio. Puede ser que cambie de valor, y si llegara a cambiar de valor por parte de CertiProf, obviamente pues el costo se va a actualizar de parte del partner. Pero de momento lo que tenemos en el radar es que se mantengan esos $99. ¿Y Eso es dónde los así. contactamos para adquirir el voucher una vez terminadas las clases, para adquirirlo a este precio? En el correo por el perfil de LinkedIn, acá vuelvo y lo copio, info@cyberproc.com. Ahí en el chat
en el chat, lo acabé de pegar, Cyberproc, sí. Sí, está bien, es ese. Gracias. Los $149 sí incluye el examen también. Listo. Y además, ya que estamos en esto, también yo tengo las clases grabadas de unos cursos anteriores que se hicieron de 16 horas. Podríamos entregarles, creo que tengo unas del 2020 de un curso completo de 16 horas. Les podría entregar también esas grabaciones. Entonces, con eso ustedes quedarían con el material suficiente para poder superar esta prueba. Eso lo podemos incluir también. Listo, Xiomara, vamos a revisar qué sucede con la persona encargada del mail. ¿Listo? Ujú. Bueno, vamos a arrancar con nuestra serie de preguntas y respuestas. Ya saben, si tienen alguna duda, tómense hoy el tiempo, si les queda el espacio de revisar el material, de revisar un poco las grabaciones. Y si tienen alguna duda, la respondemos mañana. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuál se define como un tipo de programa malicioso que secuestra la información, restringiendo el acceso a la misma y solicitando el pago de un rescate a cambio de quitar esa restricción? Listo. Efectivamente es el ransomware. Muy bien. Vamos con la pregunta número 11. El framework core consta de 5 funciones simultáneas y continuas. ¿Cuáles son esas 5 funciones? Las revisamos el día de ayer, las vimos el día de hoy en los documentos. ¿Cuáles son? ¿Mm? Qué bien, qué bien. Si se dan cuenta, el 87%, una tasa bien importante, respondió la respuesta correcta, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Muy bien. 12. Los tiers se caracterizan, que caracterizan las prácticas de una organización en un rango desde, lo revisamos hace un momento. Les cuento que en la experiencia que he tenido, este punto es el que más genera, digamos que, confusión en los alumnos que han pasado por este proceso. El tema de los niveles de implementación del marco. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá voy a proyectar los resultados por un momento. Ustedes
Algunos dicen que va de parcial hasta adaptativo, que es la respuesta correcta. Otros dicen que va de inicial hasta avanzado. ¿Qué es importante acá? Y esto sí, les pido por favor que antes de presentar el examen, ¿sí?, lo revisen. Vamos a la presentación por un momento. Este cuadrito vale la pena que lo revisen, lo interioricen, ¿sí?, y entiendan cuál es su objetivo y a qué hace referencia, ¿sí? Niveles de implementación del marco van desde parcial hasta adaptativo. Son 4 y cada una de las dimensiones que tienen. Esto es súper clave en NIS, que le salen varias preguntas relacionadas con este cuadrito. Se lo puedo decir, son más o menos 4 preguntas que salen ahí con este cuadro. Listo. Vamos con la siguiente, número 13. La organización crea un perfil que se centra en la evaluación de las categorías y subcategorías del marco que describen los resultados deseados de ciberseguridad. Se conoce como perfil actual, perfil NIS, perfil objetivo o ninguna es correcta. Resultados deseados. Efectivamente es el perfil objetivo. Acuérdense que tenemos perfil actual, es cómo estamos hoy, cuál es mi ASIS, o sea, actualmente cómo está mi organización. El perfil objetivo está relacionado con cómo quiero estar, cuáles son los resultados deseados, ¿sí? Que al final del día ustedes comparan es el perfil actual versus el perfil objetivo para determinar esa brecha. Entonces, resultados deseados, ¿vale? Vamos con el 14. El 14 nos dice la participación externa del nivel 4 hace referencia, remítanse al cuadrito nuevamente. Cuando les hablan de participación externa es una de las dimensiones y el nivel es el nivel 4 adaptativo. ¿Cuál de estas es? La organización entiende sus dependencias y socios y recibe información entre estos socios. La organización gestiona el riesgo y comparte activamente información de los socios. La organización conoce su papel en el ecosistema más grande, pero no ha formalizado sus capacidades. Se implementa la gestión de riesgos en base a la ISO 31000. Entonces recuerden que la dimensión participación externa habla de comunicación. Bueno, ¿cómo les fue? Revisemos, compartir resultados.
Efectivamente, la organización gestiona el riesgo y comparte activamente la información con los socios. ¿Por qué? Porque es que la A hace referencia es al nivel repetible en la participación externa y la C y la D si no tienen ninguna relación. ¿Listo? Finalmente, la número 15. La función de proteger permite. ¿Qué permite la función de proteger? ¿Cómo nos fue? Desarrollar e implementar medidas de seguridad adecuadas para garantizar la entrega de los servicios críticos. Muy bien. Listo, está muy bien. ¿Qué vale la pena acá? Pues revisar también cuál es el objetivo de cada una de esas funciones, ¿sí? También lo encuentran en el material del estudiante y en las sesiones que realizamos el día de ayer también van a encontrar el detalle. Muy bien. Bueno, por el día de hoy, eso era lo que teníamos que revisar. Básicamente, pues se cumplió con el objetivo que era hacer la revisión de los pasos de implementación de NIS. Desde el día de ayer, pues, precisamente veníamos trabajando con NIS. Acá les voy a colocar en el chat, nuevamente para los que no nos estén siguiendo, este es el perfil de LinkedIn de CyberProc, ¿sí? Ahí normalmente publicamos también alguna clase de contenido, promociones, ¿sí? Entonces vale la pena que estén ahí. Tenemos el correo, si tienen alguna, en cualquiera de los dos los podemos atender para temas relacionados con cualquier consulta que ustedes requieran. Y este es mi perfil, ¿sí? Si también desean hacer algo de networking, acá está. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se han sentido respondiendo estas preguntas? ¿Si han entendido NIS? ¿Cómo les fue? Cuéntenme un poco para entender.